Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Compartir pantalla, ¿la miran bien ahorita? Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a ver el segundo tema de neuroradiología. Ayer vimos trauma craneoencefálico, hoy vamos a tratar de evaluar lo que es evento cerebrovascular. Anteriormente se conocía como accidente cerebrovascular, todavía en muchos libros siguen hablando del término accidente cerebrovascular, pero en realidad usar la palabra accidente es más asociado a trauma que a algo espontáneo. Por eso lo vamos a distinguir como evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular es una injuria espontánea de predominio de las estructuras vasculares intracerebrales, que son ocasionadas por múltiples factores. Dentro de ellos hay tres tipos de afecciones. La primera es el evento vascular propiamente dicho de tipo hemorrágico, el otro es de tipo isquémico y el otro es el mal llamado isquemia cerebral transitoria. ¿Por qué mal llamado? Porque no hay forma de comprobarlo. Solamente se puede demostrar desde el punto de vista clínico y es temporal. Pero no hay ningún método el cual nos pueda ayudar para confirmarlo en forma por imagen. Eso es lo importante que deben de considerar. Entonces, aquí están clasificados el evento hemorrágico, el evento isquémico y lo que se llama la isquemia cerebral transitoria. ¿Qué es los eventos cerebrales? Tienen que ver con la anatomía, con la estructura vascular y para eso es que debemos conocer el polígono de Wills. Ahí hay varias estructuras que están esquematizadas, estructuras que pertenecen al sistema vascular cerebral, donde está la carótida interna, la arteria cerebral media, la comunicante anterior, la cerebral anterior, la comunicante posterior, la cerebral posterior y la arteria basilar, que es la formación de la unión de las dos vertebrales. Pero cuando hablamos del polígono de Wills, ¿cuáles son las estructuras que lo forman? Si ustedes se acuerdan. ¿Alguno de ustedes me lo puede decir? ¿Se acuerdan? En este momento no exactamente. Es importante que repasen la anatomía para que ustedes puedan ubicarse y determinar qué tipo de lesión van a ir a buscar. Por eso les recomiendo que desempolve un poquito su libro de anatomía, tanto la anatomía descriptiva como la anatomía en diagramas o imágenes como las que tienen en el Atlas de Netter. Dentro del polígono de Wills hay ciertas estructuras que lo conforman, como ser la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante posterior y las arterias cerebrales posteriores. La arteria basilar y la arteria cerebral media, al igual que la carótida interna, no pertenecen al polígono de Wills. ¿Por qué? Porque el polígono de Wills está enmarcado en esta parte de acá. La arteria cerebral media sale lateral a la arteria carótida interna y la arteria carótida interna no es propiamente intracerebral, sino que sale y de ahí se conforman el resto de estructuras. Todo el polígono de Willis es importante entenderlo, que está conformado
por la comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. ¿Por qué es importante eso? Porque la mayoría de eventos vasculares van a ocurrir alrededor del polígono de Weiss. Y esto es importantísimo porque hay clasificaciones de tipo de lesiones vasculares. Vamos en este momento a tratar de poder, vamos a ver aquí, ejemplificar la importancia de esto. Y para eso la vamos a segmentar. Esto que están viendo aquí es la arteria comunicante anterior. Esto que están viendo aquí es la cerebral anterior. La cerebral anterior se tiene que dividir en segmentos, ¿verdad? Estos segmentos son importantes porque nos ayudan a poder diferenciar ciertos hallazgos clínicos, pero también nos permiten valorar pronóstico. Por ejemplo, si llegamos hasta aquí, es una parte de la cerebral anterior. Este otro segmento de la cerebral anterior y este sería el tercer segmento. Entonces, a este le vamos a llamar A1, a este segmento le vamos a llamar A2 y a este segmento le vamos a llamar A3. La importancia de estos segmentos es que las lesiones de la arteria cerebral anterior se pueden presentar en A1, A2 y A3 y el comportamiento va a ser diferente y el manejo va a ser diferente. Por ejemplo, si la lesión está enmarcada en A1, el pronóstico es mejor, a pesar de que la arteria está saliendo y se supone que es más gruesa. ¿Por qué el pronóstico es mejor? Porque está antes de la comunicante anterior. Si esta se obstruye, la comunicante anterior puede aportar y mejorar el flujo sanguíneo. Si bien es cierto, este segmento de aquí se puede dañar, estamos de acuerdo, se puede dañar, pero siempre hay pequeñas colaterales que pueden rescatar el tejido. No así si la obstrucción es a este nivel, porque si a este nivel la comunicante anterior no aportará ni ayudará. Por lo tanto, la extensión de la lesión va a ser mayor. Entonces, por eso es importante localizar y determinar dónde está. Ahora, estamos hablando de los segmentos de la cerebral media. Aquí estaría M1, aquí estaría M2, aquí estaría M3. Hay algunos que dicen hasta M4, más periférico. Entonces, aquí el comportamiento es diferente. Si la lesión estuviera en M1, este es M2, esta es M3 y esta sería M4. Algunos la dejan hasta aquí. Pero si la lesión está en M1, el pronóstico es peor. ¿Por qué? Porque está troncal y no hay nadie que pueda irrigar periféricamente. Entonces, si se tapa aquí, quiere decir que la extensión o el territorio de infarto va a ser mayor porque está más cercana a la salida. Si estuviera en M2, hay una disminución considerable del área de infarto. Y si estuviera en MR3, sería mucho más periférico. Y si fuera en MR4, sería subcortical. O sea, aquí, entre más periférico esté, mejor pronóstico tendrá. Aquí, en P1, P2, P3. Aquí, igual forma, entre más cercano esté P1, P2, P3, el pronóstico es peor. La ventaja de la fosa posterior es que tiene doble sistema de irrigación. Una irrigación proveniente de la arteria cerebral posterior y otro de la arteria basilar y sus diferentes comunicantes o ramas, mejor dicho,
que son las continuas. Entonces, si hay un déficit en el aporte superior, el inferior puede aportar y disminuir considerablemente el área de isquemia o de infarto que pueda ocurrir. Entonces, como ven, desde el punto de vista anatómico es importante considerar o determinar lo que se trata el polígono de Willis, porque nos va a ayudar a identificar mejor la lesión y poder tener algunos pronósticos con respecto al paciente. Eso es en términos generales. Pero digamos, ahora vamos a hablar específicamente de los territorios. Por ejemplo, ¿cuál es la irrigación de la arteria cerebral anterior? ¿O qué áreas irriga la arteria cerebral anterior, perdón? ¿Alguien conoce eso? La visión. La visión. No. Si hablamos de territorio, estamos hablando de regiones de los lóbulos. La región frontal, o sea, lóbulo frontal, sí. La región frontal. Toda la O región lóbulo. frontal. No creo La que. circunvolución recta. Ajá, la circunvolución recta, o sea, la más central. Sí. ¿Cuál es el territorio de la arteria cerebral posterior? ¿Qué irriga? ¿Qué lóbulo irriga? El temporal. Temporal. ¿Alguien más? ¿Qué Occipital. opina? Occipital. ¿Todo el occipital? El lado izquierdo. ¿Solo el lado izquierdo? La región inferior. ¿Perdón? Las regiones inferiores del lóbulo. Del lóbulo occipital. Sí, y del temporal también, creo. El temporal. Ok. Miren, por eso es importante conocer la anatomía nuevamente. Siempre va a ser fundamental desde el punto de vista de la anamnesis que ustedes hagan y del examen físico que ustedes hagan. Considerar qué territorio está afectado y a qué nivel está, como les acabo de explicar, en A1, en A2, en A3, en M1, M2, M3. ¿Por qué? Porque eso les está dando una orientación antes de tener la tomografía. Porque también la tomografía no va a ser siempre la puerta de salida de ustedes. Hay que entender que algunas lesiones cerebrales tienen su tiempo para ser manifiestas o evidentes. Y si tiene menos de una hora de evolución un evento cerebrovascular, en muchas ocasiones la tomografía no lo va a ver. Aún la resonancia magnética, como no es el estudio de elección, en evento cerebrovascular no es el estudio de elección, en trauma no es el estudio de elección. ¿Por qué? Porque tarda mucho. Usted en un evento cerebrovascular y en un trauma, usted necesita respuestas rápidas. ¿Quién le va a dar las respuestas rápidas? La tomografía. La resonancia magnética se requiere para otro tipo de estudios. O cuando el tiempo de evolución es mayor. O cuando la imagen tomográfica no es compatible con la clínica del paciente. Por ejemplo, un paciente con una sospecha de evento cerebrovascular, pero la tomografía es prácticamente normal, pero tiene un Glasgow de 8 y no es trauma, entonces lo que hay que considerar es una isquemia a nivel central, y cuando estoy hablando central es lo más central posible, a los troncos pediculares, al tálamo o al mismo tronco propiamente, que estamos hablando de puente o bulbo o ganglios mamilares. Es demasiado central y son de vasos pequeños, pero la clínica es exagerada, pero tomográficamente no es demostrable. Entonces ahí la resonancia nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque no importa cuánto nos tardemos.
Lo importante es saber que no es hemorrágico. Si no es hemorrágico, es isquémico. Y si es isquémico, pues la resonancia nos va a ayudar para ver qué grado es, porque la tomografía no es efectiva en este momento. Aunque siempre sigue siendo importante la clínica, porque la clínica le tiene que ayudar a usted a darle un manejo lo más pronto posible a su paciente. Entonces, el territorio de la arteria cerebral media no es todo el lóbulo frontal, es la región, como lo dijeron, de las circunvoluciones, y es la región anterior y más inferior. En el caso de la cerebral posterior, irriga la parte póstero superior del lóbulo occipital, porque las otras están terminadas por la misma arteria basilar y por las ramas de las mismas vertebrales que pueden salir. Por eso es que el sistema o la fosa posterior tiene mayor protección, porque tiene doble irrigación. Ahora, entonces, ¿cuál es el territorio de la arteria cerebral media? La arteria cerebral media les irriga el 60% del lóbulo frontal y el 40% del lóbulo occipital, y les irriga todo el lóbulo parietal y el 90% del lóbulo temporal. Entonces entenderán que una alteración en la cerebral media tiene peor pronóstico que una alteración de la cerebral anterior o la cerebral posterior. Por eso es que es importante clasificar de a dónde proviene la afección. Entonces, tenemos el primer evento, que es el evento hemorrágico. ¿Cuáles son sus causas? La primera, la número 1, siempre va a ser la hipertensión arterial. La segunda, aneurismas. La tercera, malformaciones. Y la cuarta, abuso de drogas. Y cuando estoy hablando de drogas, son múltiples. Estoy hablando drogas, como la llamamos nosotros, drogas, cocaína, heroína y todas esas que pueden provocar una vasodilatación y vasoconstricción, que puede provocar alteración en la pared de los vasos sanguíneos y provocar rupturas por elevación de la presión arterial. Los aneurismas son patologías congénitas que muchas veces no se manifiestan hasta cierta edad. Eso no quiere decir que no lo tenga el paciente. También igual las malformaciones arteriovenosas son congénitas y en muchos casos no presentan nada hasta que el paciente cambie su estilo de vida, aumente de peso, aumente su colesterol, etcétera, etcétera, o empiece a fumar, empiece a ingerir bebidas alcohólicas, todos esos que son factores que incrementarán la patología primaria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar un paciente en un problema vascular? Pues casi iguales a todos los síntomas que tiene un paciente con dolor de cabeza intenso, ¿verdad? Que son náuseas, vómitos, mareos y cefalea o dolor de cabeza. Y aquí es importante hacer una buena anamnesis porque hay que diferenciar entre una cefalea clásica y una migraña. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre cefalea clásica y migraña? La localización del dolor. La migraña, la cefalea usualmente es holocraniana y la migraña solo es de un lado. En O puede ser localizada. En migraña clásica, sí. Sí. ¿Qué más? Que en las migrañas hay, bueno, la mayor parte de los pacientes manifiestan auras y puede estar acompañado de otra, por ejemplo, si hay aumento de la presión, si es una migraña de tipo vascular, pueden haber vómitos también. ¿Y en una cefalea podrán haber vómitos? Sí, pero no es tan común. No es tan frecuente, ¿va? Uh-huh. Hay ciertas cefaleas que no son migrañas que pueden dar náuseas y vómitos. Son las cefaleas por hambre. Cuando un paciente tiene muchas horas de ayuno y sobre todo si es diabético, puede tener cefaleas intensas por hipoglicemia y casi son exactamente igual que una migraña.
Entonces, por eso es importante hacer una buena historia clínica. Ahora, es importante cuando tenemos una cefalea saber los factores coadyuvantes o factores que incrementan o disminuyen el dolor. Por ejemplo, si tiene una cefalea intensa y usted no sabe si es migraña o cefalea simple, y usted da masajes en el cráneo y disminuye el dolor de cabeza, ¿cuál de los dos es? Simple, ¿Perdón? simple. Una cefalea simple. ¿Y por qué disminuyó el dolor? Porque se alivió la tensión muscular. Entonces eso nos está diciendo que la cefalea es de origen musculoesquelética y la migraña es de origen Vascular. vascular. Esa es la diferencia primordial entre las dos. Y eso es lo que va a hacer la evaluación clínica que ustedes tengan con su paciente. Determinar cuál de las dos es. Ok, ¿por qué la migraña da eso que dijo su compañera Ana? Que dijo que daba náuseas, daba vómitos, dijo que daba auras, creo. ¿Por qué da todas esas manifestaciones? ¿Y dónde ocurre el problema? A ver, piensen un poquito. Yo tenía entendido, doctor, que como son de origen vascular, aumenta la presión intracraneal y entonces por eso es que se dan las manifestaciones. Por ejemplo, en el caso del vómito es como un reflejo vagal por el dolor. Ajá. ¿Cuáles estructuras vasculares están afectadas? Eso sí no me acuerdo. Ajá, ¿verdad? Ok, pregunta, ¿el cerebro duele? No. No. No, No, no duele, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace que duela tanto la migraña si el cerebro no duele? La presión entre las meninges. Que Que la patología vascular no es del sistema arterial central, sino que la patología vascular es del sistema periférico, de las arterias meningias. ¿Qué pasa con las arterias meningias? Provocan estiramiento de la dura madre y la dura madre es la que causa el dolor. Y como la dura madre, o sea, las meninges envuelven al cerebro y pasan por todas las regiones occipital, frontal y el piso, esa contracción de las meninges provoca todos los efectos de aura. Por eso van a ver fotofobia, acúfenos, pueden haber un poquito de alteraciones de la memoria, puede ser hemicraniana, porque si solo una arteria meninge está afectada, solo de un lado le va a dar. Esa anatomía y esa fisiología les ayuda a determinar a ustedes que están hablando de una migraña clásica. ¿Cuál es el estudio de elección para diagnosticarla? ¿Cuál? Angioresonancia. ¿Perdón? Un angiotac o angioresonancia. ¿Qué opinan los demás? Para diagnosticar la migraña. ¿Sí? ¿Cuál es el estudio de elección? Su compañera dijo una angiotomografía, creo que dijo, o angioresonancia. Yo digo que sí, porque ahí se verían eh, las arterias. Doctor, pero en el caso, porque vaya, por ejemplo, hay pacientes que tienen crisis migrañosas, pero es por un desbalance de neurotransmisores, no necesariamente porque es enfermedad vascular. Entonces, en ese caso,
cómo evaluamos la patología? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Y cómo hace el diagnóstico? ¿Cómo se hacen los diagnósticos? No, o sea, aparte de la clínica, ¿verdad? Ajá. Bueno, a eso la quería llevar, o los quería llevar. No hay método de diagnóstico para la migraña. Ni la tomografía, ni la resonancia, ni la angiotomografía, ni la angioresonancia le va a servir de nada porque ninguno de ellos puede demostrar el efecto vascular o metabólico de la migraña. ¿Y por qué lo piden entonces, doctor? ¿Por qué lo Porque piden? no saben. Porque hay que pedir cualquier cosa, pues. A eso es que lo quiero llevar, a que razonen. ¿Cuándo se debe de pedir un estudio de imágenes? Cuando la migraña que usted tiene no es una migraña clásica. La migraña clásica, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia unilateral que se exacerba con la luz, que se exacerba con el sonido. Eso es una migraña clásica. Pero si agregado a eso su paciente tiene hiperreflexia, tiene disminución del tono o tiene la fuerza, ya eso no es parte de una migraña clásica. Esto me está diciendo que aparentemente es una migraña, pero ocasionada por otra patología primaria. Entonces, eso yo lo evalúo clínicamente. Y lo que me está diciendo es que hay una lesión ocupativa que puede ser tumoral, puede ser vascular, puede ser congénita, puede ser adquirida, infecciosa, que está provocando que tenga una crisis migrañosa. Ojo, esto es importante también y muchas veces no lo piden. Ustedes saben que hay epilepsias que la única manifestación clínica es dolor de cabeza. Nada más. No hay convulsión tónico-clónica. Nada, nada. Solamente cefalea. Y es una convulsión. O también hay las disritmias cerebrales que también me pueden provocar cefalea. Así como hay convulsiones que me pueden provocar crisis de ausencia. Entonces, cuando tienen un dolor de cabeza, deben de evaluarlo adecuadamente. Diferenciarlo entre un dolor de cabeza musculoesquelético a un dolor de cabeza vascular. Y si es vascular, clasificarlo como una migraña clásica y una no clásica. Y de acuerdo, tomar las decisiones de los estudios de elección a buscar de acuerdo a eso, que puede ser electroencefalograma o que puede ser en primera instancia y de acuerdo a la capacidad económica del paciente, una tomografía. Pero si hay mayor capacidad, puede ser una resonancia magnética, pero orientado después de un buen examen físico, porque hay que hacer el neurológico. Si hay pérdida de la memoria, si hay disminución de la fuerza focalizada, si hay hiperreflexia focalizada, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver. También hay pacientes raros, pero hay pacientes con esclerosis múltiple que presentan cefalea y cefalea frontal. ¿Por qué? Porque tienen problemas visuales, porque hay inflamación del nervio óptico. Entonces, todo tiene que ver con un buen examen físico, si no se van a disparar a pedir cualquier cosa. Y cualquier cosa no los lleva a ningún lugar. La anamnesis que ustedes hagan van a ser fundamental. Y todo tiene que ver cómo preguntan, cuándo preguntan, edad, sexo, tiempo de evolución, intensidad, factores concomitantes, exacerbantes, medicamentos. Es toda una anamnesis para que usted pueda clasificar y decir si necesito esto o no necesito esto. Actualmente ya no se hace así. Solo llega el paciente, tengo esto y esto.
Hágase este examen de laboratorio y son como 8 o 10 exámenes de laboratorio. Que hemograma, que PCR, que ves, que aquí, que por allá. Una lista. Y vaya a hacérsela, de un solo se tiran, y vaya a hacerse la resonancia magnética. ¿Para buscar qué? Y cuando llega ante el radiólogo y el radiólogo queda, ¿y para qué quieren esta resonancia? No sé, bueno, háganle un patrón normal de resonancia o un protocolo normal de resonancia. Y ahí se acabó. Sale normal, está normal. Pero si hubieran dicho en la historia clínica, la cefalea es de este y este tipo, con esto y esto y esto, tiene un electroencefalograma, que el electroencefalograma muestra una alteración a este nivel, eso cambia y eso hace la diferencia de qué tipo de resonancia voy a hacer. Pero la responsabilidad de eso no es mía, es suya. Dependerá de su buena anamnesis que este paciente tenga un mejor tratamiento. Doctor, ¿Sí? entonces el electroencefalograma del estudio de elección en una migraña no clásica. Ninguno. El diagnóstico, el diagnóstico en una migraña clásica, el estudio de elección será ninguno. Será su examen físico, será su historia clínica. En una migraña no clásica, o sea, que tiene parámetros más allá de los normales, usted debe de decidir si tiene disminución de tono, fuerza y todo eso, significa algo compresivo. Si significa algo compresivo, el primer estudio de elección debe de ser en base a su paciente. Por ejemplo, si su paciente es claustrofóbico, si su paciente tiene alergia al medio de contraste que se usa en la resonancia, entonces no va a realizar resonancia, va a realizar tomografía. Pero si por el contrario su paciente es alérgico al medio de contraste de la tomografía, entonces el estudio de elección será la resonancia. Tiene que evaluar a su paciente y determinar el estudio que le va a ayudar a usted sin comprometer la estabilidad de su paciente. Por eso es que usted es el médico tratante, tiene que tomar decisiones. Y si desconoce por dónde se va a ir, consulte, para eso estamos todos los médicos debemos interconsultarnos. Miren, no existe ningún médico house en el mundo, solo en las películas. House lo sabe todo. Sabe de cirugía, sabe de pediatría, sabe de ginecología. ¿Qué no sabe? ¿Vieron ese programa, va? Sí. ¿Vieron esa serie? Sí. Bueno, House de todo le hacía y todo sabía. Pero en la vida real eso no existe. Necesitamos unos de otros para manejar adecuadamente un paciente. ¿Entendió? Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, vamos a seguir. Es importante la valoración neurológica en el paciente, en el Glasgow. Por ejemplo, un paciente que súbitamente les pierde el estado de conciencia y tiene un Glasgow bajo, un Glasgow de 10, hasta que no se demuestre lo contrario, es un evento hemorrágico. ¿Por qué? Porque los eventos isquémicos son progresivos, no son tan súbitos. El paciente progresivamente va presentando deterioro, a menos que sea una obstrucción del segmento M1, porque si ahí se cierra el tronco, ustedes saben que la extensión del territorio de la cerebral media es casi todo el hemisferio, entonces la manifestación va a ser más rápida. Pero de lo contrario, el evento que les va a causar un deterioro neurológico rápido siempre va a ser el hemorrágico. Y claro, cuando estamos hablando de hemorrágico hay que saber de qué tipo. Se produce generalmente a los 55 años, o sea, ¿por qué a los 55 años? Bueno, a esa edad se come mal, la mayoría de los casos los triglicéridos van para arriba,
el colesterol va para arriba, hay aumento de peso, hay uso de muchos medicamentos y a esta edad se está pagando el precio de todos los aceleres mal hechos. Y cuando digo aceleres mal hechos es fumar, beber, desvelarse innecesariamente, ingerir muchas bebidas. Y cuando estoy hablando de bebidas, estoy hablando de estas bebidas energizantes que toman muchos. Las bebidas energizantes pueden causar lesiones vasculares cerebrales, cardíacas y renales. Ya hemos visto casos de ese tipo. El uso de crónico o prolongado de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales también son factores negativos que pueden generar eventos cerebrovasculares. En niños, solo en un 2% se miran lesiones en niños y la mayoría del 2% de estos niños están asociados más al trabajo de parto que a un evento espontáneo. Las hemorragias por evento hemorrágico pueden ser de tipo intraparenquimatosa o suranoidea. Intraparenquimatosa es como el que vimos ayer, un hematoma dentro del parénquima cerebral, y suranoidea es como la que vimos ayer, ¿verdad? Que se observa en la pía madre y que sigue las circunvoluciones, solo que esta no es originaria por trauma, sino que fue espontáneo. Entonces es importante clasificar cuál tiene. Digamos, aquí tenemos dos imágenes, nada más que esta es resonancia magnética, esta es tomografía, pero ambos tienen una causa hemorrágica y lo que tienen es un gran hematoma intraparenquimatoso, ¿verdad? Aquí está en la región talámica. ¿Cómo sé que está en la región talámica? Porque esto que están viendo aquí, vamos a dibujarlo un poquito, esto que están viendo aquí es el tercer ventrículo. Y las paredes del tercer ventrículo son los tálamos. Este es un tálamo y aquí no se mira porque está ocupado por un hematoma, se mira blanco. Si le ponen las unidades de Hounsfield, el ROI, nos da 90 o 100 unidades Hounsfield. Entonces sabemos que es una hemorragia intraparenquimatosa, no está asociada a trauma, el paciente es hipertenso, tiene 60 años, entonces lo más probable es que esto sea una hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva. En el momento que usted evalúe a su paciente se dará cuenta, pero lo que va a ayudar es a tomar las decisiones si esto es el manejo que le va a hacer a este paciente, es un manejo quirúrgico o no quirúrgico, porque hay una diferencia fundamental entre el manejo quirúrgico o no. Espérenme que este mouse, ahí ya está, ya apareció. Si es quirúrgico o no. Por ejemplo, en este momento, si bien es cierto, esto es una hemorragia intraparenquimatosa, pero si ustedes se fijan, la línea media, ok, vamos a ir otra vez acá, la línea media parece que está todavía conservada. Si está conservada, entonces no hay inervación sulfalcina. Entonces yo puedo tomar decisiones de decir, ok, ¿cómo está la presión arterial? ¿Cómo está la oxigenación? ¿Lo opero o no lo opero? No hay inervación sulfalcina. Puedo darle chance con un manejo médico a esperar que se reabsorba el hematoma. ¿Va a quedar con sus secuelas? Sí, claro que sí, porque ya aquí alrededor, no sé por qué el mouse se pierde, vamos aquí a ver otra vez, acá está. Vamos a tratar de borrar primero esto, irnos aquí. La línea media está conservada, entonces aquí alrededor tiene un poquito de edema y esa es área de isquemia por el hematoma. Ahora, este paciente nos vino con presión de 200, 160. ¿Cuál es el manejo que le van a dar? De entrada.
Hay que estabilizarle las cifras tensionales porque si no va a seguir dando hemorragia. Ajá, ¿cómo se las va a controlar? ¿Le va a bajar la presión? ¿Y si se la va a bajar con qué? Eso es lo que no sé. He ahí la toma de decisiones. Muchos de estos pacientes, con que los entube y oxigene, la presión arterial puede bajar, porque los mismos medicamentos que se utilizan como anestésico pueden bajar la tensión arterial. ¿Cuál es el problema de dar un antihipertensivo? ¿Qué hacen la mayoría de los antihipertensivos? Vasodilatación de vaso. Vasodilatación. Ajá. Si usted aumenta la vasodilatación, entonces esa vasodilatación va a provocar más fuga de sangre y puede incrementar el sangrado y provocar la muerte del paciente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Debe bajar la presión arterial? Sí, pero poco. ¿Por qué? Porque solo el hecho de la hemorragia está controlando aún así la presión arterial. Si usted no baja la presión arterial, la primera área de choque fue el cerebro. ¿Cuál va a ser la segunda? En el caso de este paciente, va a ser su corazón. Si no se muere por esto, se va a morir por un infarto miocárdico, por la presión arterial tan alta. Entonces, ¿tiene que bajar la presión arterial? Sí, leve, para proteger el corazón. Por eso es que tienen que usar un antihipertensivo que no sea tan potente, pero que sí sea cardioprotector. ¿Para qué? Para bajar levemente la presión, pero para proteger mejor su corazón. En este otro caso, ya es una resonancia magnética. Aquí el sangrado está a la par de los ventrículos laterales. Quiere decir que entonces aquí normalmente está el núcleo caudado, ¿verdad? Aquí está comprimido. Aquí está la cápsula interna, aquí está la cápsula externa. Quiere decir que el sangrado está más hacia cápsula externa, es grande. Aquí sí hay una diferencia fundamental entre este y el caso anterior. Si ustedes se fijan, la línea media ya está diferente, hay desplazamiento en la línea media. Entonces quiere decir que este hematoma debería ser operado, sí, sí, porque el pronóstico ya hay un síndrome compresivo y aquí hay que descomprimir y manejar las presiones arteriales. Solo con la sedación puede bajarme la presión arterial. Tengo nuevamente que dar un cardioprotector, sí, porque el objetivo ya no es aquí, es abajo. Entonces son las tomas de decisiones, pero eso no se lo va a dar solo la imagen. La imagen solo le va a decir por dónde se va a meter a operar. La clínica es que es la que le va a dar el parámetro de conducta y el pronóstico de su paciente para que tome las decisiones más adecuadas. Como les dije la vez pasada, las imágenes les ayudan, pero no son la que le van a dar la toma de decisiones. La toma de decisiones la va a tener usted siempre en base a una evidencia clínica. No se olviden de eso. La clínica sigue siendo el factor fundamental. El otro tipo de hemorragias es los aneurismas. Los aneurismas son más frecuentes en la arteria cerebral media o en la arteria comunicante anterior. Entonces entenderán que los aneurismas de la arteria cerebral media tienen peor pronóstico que los de la cerebral anterior. ¿Por qué? Porque en la cerebral anterior dependerá si está en el segmento A1 o en el segmento A2. Porque si en este caso es un aneurisma, si está en el A1, quiere decir que la presión de aquí es mayor. Entonces, si se rompe este aneurisma aquí, tiene un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el flujo es alto. Pero si el aneurisma es acá, el calibre es más pequeño, el sangrado será menor. ¿Cuándo es que es peor acá que acá?
cuando estamos hablando de eventos trombóticos, que lo vamos a ver un rato, pero aquí estamos hablando de puramente hemorrágico. La aportación de esta cerebral, perdón, de esta comunicante de oro es importante en los eventos trombóticos. Pero cuando son hemorrágicos, entre más cerca están de la salida de la carótida, hay más presión sanguínea. Los pronósticos van a ser peores. Por eso es que la mayoría de estos aneurismas están localizados en esa comunicante y afectan los dos lóbulos frontales. Y el otro, en la cerebral media, por el flujo alto y la ruptura de ellos provocan sangrados masivos y en la mayoría son mortales. Aquí tenemos resonancias magnéticas. Aquí tenemos una resonancia magnética que nos evidencia estas pequeñas áreas blancas. ¿Las ven? Líneas. Sí, doctor. Estas son las hemorragias uranoideas que se meten en la vía madre. Entonces, cuando tenemos un evento hemorrágico, si el paciente presenta hemorragia uranoidea, hematoma intraparenquimatoso y hemorragia intraventricular como complicación, la mortalidad de este paciente es altísima. Y aquí es donde entra una clasificación, ¿verdad? Que es la clasificación de Fischer. ¿La han oído mencionar? ¿La han oído mencionar? ¿La vieron en quinto año? No recuerdo, doctor. Ok, esta es otra resonancia que está mostrando todas estas líneas blanquitas que son hemorragias suranoideas. Aquí esta es una hemorragia intraparenquimatosa en el puente. Aquí está comprimiendo el cuarto ventrículo. Entonces va a ser hipertensión endocraniana. En este caso lo que se va a manejar la hipertensión endocraniana, no el hematoma, porque meterse a operar aquí es una alta mortalidad. Manejan la hipertensión y ven qué pasa con esto. En este caso, que está en el lóbulo temporal, ¿cómo sé que está en el lóbulo temporal? Porque aquí está la cisura de Silvio y todo para acá es el lóbulo temporal. En este caso, la línea media se está desplazando, entonces es quirúrgico, sí, y tiene un mejor pronóstico. Doctor, entonces en este caso, nosotros nos guiamos si el paciente sería quirúrgico o no, dependiendo del tipo de herniación que va a tener. Es más, Dependiendo el tipo, tamaño y localización de la hemorragia. Si es intraparenquimatosa, lo que tiene que valorar es tamaño y localización, porque el tamaño y la localización es la que va a provocar las herniaciones. Si es de pequeño tamaño y está periférico, no va a provocar esta herniación que está viendo aquí. Si fuera más pequeño, solo comprimiría aquí, pero como es muy grande, ya está haciendo herniación subfalcina. Si estuviera más arriba, estaría haciendo herniación transtectorial descendente. En este caso, el hematoma está en el puente. Solo comprime el cuarto ventrículo. No va a afectar lo demás, pero sí el cuarto ventrículo. Como el cuarto ventrículo se reduce, ¿qué va a hacer arriba? El tercer ventrículo, los ventrículos laterales se van a dilatar con una hidrocefalia secundaria a la obstrucción. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Solo manejar la hipertensión endocraniana, no el hematoma. En este caso, pero en este caso sí. O sea, la toma de decisiones tiene que ver con el manejo, los conceptos que usted tiene agregados a una imagen. Como les digo, la imagen es complementaria, pero los criterios clínicos son los que determinan cuál es su paso. Las consecuencias de todos los eventos hemorrágicos son destrucción del tejido cerebral, desplazamiento de estructuras, o sea, las herniaciones, e isquemia. El problema de muchas hemorragias de estas es que si no se manejan a tiempo, aunque saquen el coágulo, queda una área alrededor de isquemia. Y esta área de isquemia puede generar secuelas como convulsiones persistentes o puede generar lesiones cerebrales, ¿verdad? Donde aparecen las hemiparesias y todas esas secuelas secundarias. Por eso es importante el tiempo de evolución y el manejo rápido que usted tenga de su paciente.
La clasificación de Fisher es a través de la tomografía y que la clasificación de Fisher nos dice que un paciente puede tener una clínica de hemorragia subaranoidea y la tomografía puede ser normal. ¿Por qué? Porque el sangrado es tan poco que no logra opacar los espacios subaranoideos y entonces en el grado 1 la tomografía es normal, aunque tiene una clínica. Entonces usted lo va a manejar en base a esa clínica. En el grado 2, la hemorragia se logra ver porque ya el sangrado llena los espacios subaranoideos. ¿Cuál es la característica? Que el grosor, o sea, el grosor de aquí a aquí es menor de 1 milímetro. Claro, tiene que hacer una buena tomografía para verla, sí. Pero si el grosor de la sangre en los espacios subaranoideos es menor de 1 milímetro, significa que es un grado 2. Un grado 3 es cuando el grosor del sangrado en los espacios subaranoideos es mayor de 1 milímetro. Ya el grado 3 es de un pronóstico reservado. El paciente se le puede llegar a morir. En el grado 4, este paciente es de pésimo pronóstico, se le va a morir. ¿Por qué? Porque si usted se fija, los sangrados en los espacios subaranoideos es, aquí más o menos podría ser hasta de 8 milímetros. Además de eso tiene una hemorragia intraparenquimatosa y aquí está empezando a aparecer un sangrado que va hacia el tercer ventrículo. Entonces, si tuviéramos corte más arriba, lo miraríamos en los ventrículos laterales. Entonces quiere decir que tiene hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaranoidea y hemorragia intraventricular. Las tres cosas significan un Fisher 4. Significa una mortalidad de un 90 a 95%. Si sobrevive, va a quedar con secuelas tan severas, pero tan severas, que el paciente hubiera preferido su muerte. ¿Claros hasta aquí? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, El siguiente evento es el isquémico. El isquémico no es por salida de sangre, sino que por obstrucción de flujo. Y tiene que ver cuando el flujo de perfusión no es duradero y provoca una disminución del flujo sanguíneo en forma considerable. ¿Todos los pacientes pueden tener una disminución de flujo? Sí. El flujo sanguíneo normal es de 50 a 55 ml por 100 gramos por minuto de tejido cerebral. ¿Cuándo es que se van a manifestar? Cuando el déficit llega a 10 ml por 100 gramos. Todavía un paciente puede soportar niveles de 25 a 25. Y cuando hay esta isquemia o con estos valores, es la ventana terapéutica. Normalmente esta ventana terapéutica ocurre en los primeros 60 minutos después de aparecer los síntomas o la patología. Después de 60 minutos se va reduciendo considerablemente el flujo y la recuperación de ese tejido isquémico se va disminuyendo progresivamente. Entonces, por eso es importante clasificarlo más rápidamente si se trata de un evento isquémico. ¿Cuál es el problema? Muchos eventos isquémicos, sobre todo si son a nivel de A2, M2, P2, se van volviendo muy periféricos. Y si se van volviendo muy periféricos, tardan un poco en visualizarse en un estudio tomográfico normal. Tampoco se ven en la resonancia, además que la resonancia es más tardada. Si bien es cierto, ahorita hay otras secuencias, pero no todo paciente se le puede meter a la resonancia magnética en forma rápida. Entonces, normalmente lo que van a pedir es la tomografía cerebral. Si la tomografía cerebral le sale normal, no significa que no tienen algo. Significa que no es visible. Entonces, ¿cuál debería ser el estudio de elección para diagnosticar un paciente con un evento isquémico? Es un estudio que no se hace
o no lo hacemos con frecuencia nosotros, o ya no lo hacemos, y se llama perfusión cerebral. La perfusión cerebral es la tomografía con administración de medios de contraste, pero es un estudio topográfico. Lo que hace es valorar y comparar un tejido con otro. Por ejemplo, yo a este paciente le hago la tomografía, la miro normal, en ese momento tomo la decisión de hacerle una perfusión y le meto medio de contraste. Después del medio de contraste, con un protocolo especial, mido las densidades de la región talámica del lado derecho con la región talámica del lado izquierdo. Ambas tienen que tener la misma densidad. Si encuentro una región talámica disminuida de densidad en comparación a la otra, la que está disminuida de densidad es la patológica. Y yo puedo valorar qué tanta área está disminuida de densidad comparándola una con la otra. Ese es un estudio de perfusión. Y eso me puede indicar una isquemia que va en pos de un infarto en curso. Y si yo le digo eso, usted debería de darle el tratamiento agudo de la isquemia. ¿Cuál es el problema? Ni en hospital escuela ni en seguro social tenemos una sala para stroke agudo. ¿Por qué? Porque no es un manejo común, es un manejo caro, es un manejo aislado, es un manejo con bombas de infusión. Entonces, los pacientes con un evento isquémico, ¿qué los hacen? Lo meten en observación. ¿Qué les ponen? A veces les ponen una cánula y los ponen en observación. ¿Qué tanta es la observación? Pues, si usted tiene después un baleado, si tiene una apendicitis, entonces le aseguro que observándolo no está. Ni se da cuenta cuando el paciente ha evolucionado en su isquemia. Más si usted está dependiendo de una tomografía que le dijo que era normal. Depende o debe evaluarlo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, y tomar las decisiones en base a eso. Si es un paciente mayor, diabético, hipertenso, hiperlipidémico, con demostración de triglicéridos altos, y tiene hemiparesia, disminución de tono, disminución de fuerza, hiperreflexia del lado izquierdo, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene un evento isquémico del lado derecho. Aunque no lo mire por tomografía, tiene un evento isquémico del lado derecho. Entonces, ¿cómo tiene que manejarlo? Como evento isquémico. ¿Cómo debe manejarlo? Con el tratamiento rápido. Pero no lo tenemos y no lo manejamos, solo lo manejamos con observación. Por lo menos este paciente, si no tenemos todos los demás medicamentos, debería ponerse bien oxigenado, bien súper oxigenado, y con un buen suplemento de glucosa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro depende mucho del oxígeno y de la glucosa para recuperarse. Pero a veces no lo manejamos así. Los dejamos a que evolucione. Y con eso, ¿en qué le ayudamos a nuestro paciente? En nada. No protegimos su cerebro. No ayudamos a que esa ventana terapéutica fuera efectiva. Y esas deficiencias que tenemos en los hospitales públicos. En los privados yo sé que tienen un área específica para eso. La mayoría de veces lo meten a cuidados intensivos, los entuban, los sedan, le ponen una carga adecuada de glucosa y les ponen una bomba de infusión y les empiezan a pasar estos medicamentos que son un poquito cariñosos, pero que son trombolíticos para disminuir el trombo que está obstruyendo. Y claro, eso tiene que ser monitoreado, una enfermedad permanente para chequear presión arterial, porque el problema con estos medicamentos es que pueden provocar sangrado. Vino por un efecto trombótico, pero como si el coágulo se deshace demasiado rápido, va a aumentar la presión arterial en ese vaso y puede romperse y provocar un evento isquémico, convertirse en un evento hemorrágico. Y el pronóstico es peor.
Entonces lo importante es saber monitorear a este paciente. ¿Para qué? Para recuperar el área de penumbra. El área central de muerte celular, la mayoría de veces no se recupera, pero el área de penumbra, que es la área de hinchazón alrededor de la isquemia inicial, esta es la que debemos recuperar. Porque al recuperarla, la área que se muera va a ser tan pequeña que probablemente las secuelas puedan ser manejadas adecuadamente en una unidad de rehabilitación y el paciente tenga un mejor pronóstico. Por eso que durante los primeros minutos de la isquemia es importante el manejo por el edema citotóxico. El edema citotóxico es el que va a incrementar el área de infarto, al igual que el edema vasogénico, porque los mismos vasos se edematizan, la pared se edematiza. Entonces, este paciente debe ser manejada lo más rápidamente sobre esta zona afectada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, los antecedentes familiares vasculares, como ser, ¿cómo se llama? Varices, hepatopatías, hiperlipidemia, antecedentes de infarto de miocardio reciente en el mismo paciente o antecedentes de infarto de miocardio en familiares maternos de predominio, uso de fármacos. ¿Qué fármacos? Los anticonceptivos orales predisponen a las enfermedades trombóticas. El uso de medicamentos prolongados también puede generar eso. Aquí tenemos dos pacientes diferentes con un infarto. Me imagino que ya reconocen el infarto, es esta área oscura. Si vieran el resto del cerebro, es homogéneo, pero esta área está más oscura que el resto. Igual de este lado está otra área oscura, nada más que este es del lado izquierdo y este es del lado derecho. La diferencia entre los dos infartos es que este es un infarto reciente o agudo cerebral y este es un infarto crónico. ¿Cómo hacer la diferencia entre uno y otro? Bueno, el infarto agudo lo que va a provocar es mucho edema. Si provoca edema, va a provocar síndrome compresivo. Si ustedes se fijan, vamos a tratar de dibujarlo acá. Miran el ventrículo del lado derecho, miren que tiene una curvita para acá. Si ustedes se fijan, la curva se aumentó. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo hacia adentro. ¿Por qué? Porque esto está generando edema. Estos que miran aquí son los espacios subaracnoideos. Si se fijan, aquí ya no se miran espacios subaracnoideos. Esto significa que se borraron porque esto está hinchado. Medimos las unidades Hounsfield. Aquí me dan 10, pero aquí me da 38, mientras que aquí me da 48. Esta es la densidad normal, pero aquí está baja, pero no tan baja como el líquido. Pero aquí hay edema, y donde hay edema hay líquido. Lo que pasa es que el líquido no es tan alto, no es tan intenso. Entonces, hallazgos en una imagen radiológica que me dicen que es agudo, es desplazamiento de estructuras, borramiento de los espacios granoideos y hipodensidad del área en comparación al área contralateral. Esto me dice que es un infarto reciente. En este caso, es un infarto crónico. ¿Cómo lo sé? Mido la densidad de aquí y mido la densidad de aquí y aquí me sale 11 y aquí me sale 14. De 0 a 20 es líquido, o sea que aquí hay líquido y aquí hay líquido, igual densidades, porque todo lo de 0 a 20 es líquido. Aquí estamos viendo el ventrículo del lado izquierdo, pero aquí más bien el ventrículo del lado derecho lo vemos gordito, o sea, está siendo jalado para acá. Está siendo retraído y los espacios subaracnoideos ya están aumentados
y desaparecieron completamente en un área en particular. Entonces, retracción de los tejidos, densidad igual al tejido ventricular y pérdida total de los espacios de los dedos, me dicen que es un infarto crónico. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque si de repente el paciente ya tiene secuelas en el lado izquierdo, pero de repente el paciente presenta alteraciones en el lado derecho y le hacen esta tomografía, aquí no miran nada ustedes y no lo pueden comparar porque aquí hay un infarto previo. Pero la clínica les dice que hay un problema del lado derecho. Simple y sencillo, no lo han visto todavía, pero hay un infarto en curso. Tienen que manejarlo, no tienen que dejarlo así nomás. Tienen que entender que todavía no es visible para la tomografía. Si le hacen 24 horas después de la tomografía, ya van a ver el infarto. Y el objetivo es darle un tratamiento para disminuir ese infarto no visible para que no sea tan grande como el que está aquí. Porque normalmente, si estos pacientes presentan, es una enfermedad multiinfarto. Estos pacientes ya tienen vasculopatía periférica. La mayoría tienen aterosclerosis y van a ser infartos grandes. Vamos a ver, vamos a borrar esto aquí. Los síntomas, perdón, todavía no he terminado. Entonces, es importante en el evento isquémico clasificarlo, evaluarlo adecuadamente, saber en qué tiempo de evolución tenemos para saber cuál es el pronóstico de tratamiento. ¿Preguntas? No, doctor. No, No, doctor. ¿Está claro? Si tienen dudas. Ajá. Podría repetir los hallazgos de una isquemia crónica. Una isquemia crónica. 1. Retracción de estructuras. O sea, retracción es tirar hacia afuera. Si usted se fija, el ventrículo de este lado está más ancho que el ventrículo que el cuerno de este lado está más ancho que el cuerno de este lado. Segundo lugar, la densidad de el área negra son iguales tanto en el sistema ventricular como en la periferia. Y tercero, hay pérdida total de los espacios foranoideos. Eso nos indica que es un evento crónico. En este, si usted se fija, está oscuro, pero la densidad no es igual que al sistema ventricular. Y en vez de ser retraído el ventrículo, es comprimido. Y los espacios foranoideos están borrados, pero todavía hay pedacitos que se ven. Como aquí se ve un pedacito, aquí se ve otro pedacito, pero la periferia no está completamente borrada. Aquí sí. ¿Estamos? Gracias, doctor. Ok. Sí, gracias. Bueno, la tercera patología es lo que se llama isquemia cerebral transitoria. Esta da un gran problema, porque los síntomas que ustedes encuentran en un paciente son síntomas de isquemia. Y los hallazgos tomográficos son normales, completamente normales. Y aquí sí es fundamental en este paciente una perfusión. ¿Y saben qué va a pasar con la perfusión? Les va a salir normal. ¿Por qué les va a salir normal? Porque este término fue acuñado, pero la isquemia cerebral transitoria es la disminución del flujo sanguíneo a un 25%. ¿Se acuerdan que hablamos de 50 ml por 100 gramos? Que la manifestación clínica era cuando tenía 10 ml por 100 gramos. Pues aquí normalmente va a estar entre 20 y 25. Son síntomas que se presentan, pero son leves. Y uno sospecha una isquemia, le hace la tomografía, le hace perfusión y es normal. Lo más interesante de este paciente es que este paciente se recupera espontáneamente, sin medicamentos. Tenía hemiparesia, tenía tosis,
tenía disminución de tono y fuerza del lado derecho, y en 4 horas el tono se recuperó, ya no hay hiperreflexia, ya no hay tosis, el paciente está completa y totalmente normal. Entonces, muchas veces, como el paciente se recupera y la tomografía es normal, en 24 horas lo despachan. La mayoría de veces porque ocupa cama. Pero este paciente lo que tuvo es una isquemia cerebral transitoria y no debe ser manejado a la ligera, porque este paciente es un paciente que en 6 meses o un año le va a venir por un evento hemorrágico o por un evento isquémico. ¿Por qué? Porque lo que provocó la isquemia cerebral transitoria es una enfermedad de base y es nuestra obligación buscarla, cuál puede ser hiperlipidemia, diabetes, hipertensión arterial no diagnosticada, uso de medicamentos crónicos mal manejados, etc. Nuestra responsabilidad es irla a buscar. Entonces, por lo tanto, la tomografía en este paciente va a ser completamente normal, la perfusión va a ser normal. Lo más importante es darle una educación y una secuencia a este paciente. Explicarle, mire, usted tuvo una disminución de flujo cerebral. No le encontramos hemorragias y no le encontramos obstrucción, pero lo tuvo. Hay que investigar un poquito más de qué se trata de usted. Si no lo puede mantener hospitalizado y hacerle todos los estudios, lo tiene que referir lo más pronto posible al médico que le ayude más. Si está un poco gordito, el endocrinólogo con una referencia bien descrita. Si en un examen le encontró lípidos altos, al internista y decirle, tuvo una isquemia cerebral transitoria, tiene hiperlipidemia, lo remito para que usted haga la evaluación completa, porque la evaluación completa de este paciente va a requerir hemograma completo, glucosa, química, la glucosa glucosilada, triglicéridos, colesterol, si es mujer, valoración de estrógenos, etcétera. Una serie de perfil para encontrar cuál es el factor que está predisponiendo a que esta paciente tenga isquemia cerebral transitoria. Es más, si encontramos glucosa elevada, lípidos elevados, colesterol elevado, si encontramos estrógenos elevados, entonces esta paciente puede hacer que su isquemia cerebral transitoria es una enfermedad de pequeño vaso. Entonces, si es una enfermedad de pequeño vaso, ya me orienta a tener que hacerle una resonancia cerebral con protocolo para el pequeño vaso, que es un protocolo especial. Y voy a encontrar las lesiones. En una ocasión tuvimos una maestra de 32 años de edad, la ingresaron por una isquemia cerebral porque tenía hemiparesia, pérdida de fuerza, hiperreflexia, una tosis del lado derecho. Le hicieron la tomografía y la tomografía fue normal. Entonces, como fue normal, para no hacerle largo el cuento, pues estuvo mucho tiempo hospitalizada, pensaron hasta que era esclerosis múltiple. La resonancia reportó normalidad de la esclerosis múltiple. Entonces, evaluando con el internista y todo, todo el caso, bueno, le dijimos, hey, hagámosle un protocolo de enfermedad de pequeño vaso. Pero es que no es hipertensa. Bueno, pero hagámoselo de todas maneras. Y hacerle el protocolo de evaluación de lo que es enfermedad de pequeño vaso, hacerle vitamina B12, hacerle estrógenos. Bueno, se le mandó a hacer y se le hizo la resonancia magnética y empezamos a encontrar lesiones características de enfermedad de pequeño vaso. Entonces le reportamos, fíjate que encontramos esto. Y nos dijo ella, fíjate que encontramos que la vitamina B12 está por los suelos. Pues uno de los factores para la enfermedad de pequeño vaso es hipovitaminosis B12. Entonces, ¿qué pasó? Le empezaron a dar vitamina B12 y la paciente 48 horas después estaba muerta de la risa, estaba súper bien.
pero lo dijimos a ella. Ahora tenés que investigar por qué esta paciente tiene disminución de la vitamina B12. Tenés que mandarse a hacerle una endoscopía gástrica. ¿Por qué? Porque hay que buscar una lesión hipotrófica del epitelio de la cámara gástrica o un adenocarcinoma. Entonces, una cosa nos llevó a otra. Pero como descubrimos un caso como este tan interesante, es platicando las especialidades y viendo las posibilidades y orientándonos para saber para dónde nos vamos a ir. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan un paciente de este tipo. ¿Preguntas con referente a esto? En- en- usted dijo que había que hacer una resonancia magnética en la enfermedad de pequeño vaso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ve en la resonancia magnética? Son cinco tipos de lesiones. Solo permítanme un momentito. Aló, buenas tardes. Son 5 tipos de lesiones. Se llaman hiperintensidades de sustancia blanca lineales, subcorticales, talámicas, pueden ser infartos lacunares. Los infartos lacunares miden apenas 2 milímetros. Son infartos pequeñísimos de sustancia blanca, muy centrales. Pueden ser hiperintensidades ovaladas, redondeadas. En fin, son un montón de parámetros, pero que hay un protocolo específico que las valora y las compara. Hay que medirlas, dónde están ubicadas, qué tamaño tienen, porque de acuerdo a eso se clasifican y hay que dar tratamiento. Ya hay que hacer un control 5 o 6 meses después para ver si esas hiperintensidades disminuyen o no. Pero es un protocolo especial. Gracias, doctor. ¿Algo más? Yo tenía una duda, doctor. ¿Qué tan común es encontrar así cicatrices o áreas así de isquemia crónica? O sea, y que no se haya demostrado en el paciente, o sea, que no haya clínica del paciente. Lo más frecuente de ver y en pacientes que no han tenido una clínica son los infartos lacunares. Fueron obstrucción de vasos centrales pequeños. Normalmente estos vasos miden 0.005 micras. Son tan pequeños que no son visibles fácilmente. Entonces se obstruyen y entonces provocaron un pequeño infartito que puede medir hasta 1 milímetro. Y eso se llama infarto lacunar. Ahora, si encontramos más de 2 infartos lacunares en un paciente sin clínica, es un paciente que debe ser evaluado adecuadamente, porque significa que este paciente en cualquier momento de su vida va a tener un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque ya ha tenido lesiones previas asintomáticas. Y la siguiente que le puede dar sí ya va a ser sintomática y grande. Gracias, doctor. ¿Algo más? Creo que no. ¿Los demás? No, doctor, todo bien. Karina. Todo bien, doctor. Ajá, Todo bien, doctor, gracias. todo bien. ¿Están claros? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí. Hablen ahora o callen para siempre, como dicen. Ay, no, doctor, no me diga eso, me da miedo. Ajá, no, es que no preguntan. Entonces, el que no pregunta, se queda así el resto de la vida. Estás aquí en esta clase, yo siempre les pregunto a ustedes y yo quiero que pregunten para que salgan de dudas.
¿No hay? No, solo para aclarar una cosita. Es de lo mismo de la enfermedad de pequeño avance. Es que me Ujú. llamó la atención es en qué tipo de pacientes se presentan eso. Me parece que dijo en hipertensos. Fíjese que muchos de estos pacientes son asintomáticos y algunos no son hipertensos, pero tienen un problema metabólico y no se han dado cuenta. Se puede presentar en pacientes hipotiroideos, en pacientes con hipoglicemias o pacientes diabéticos. Entonces, por eso cuando encontramos como hallazgo incidental en un paciente, digamos, 40 años, y encontramos un hallazgo incidental en una tomografía como un infarto lacunar, en este paciente nosotros normalmente le decimos a su especialista, a su médico tratante, estudiarlo más, hacerle pruebas laboratoriales para enfermedades de pequeño vaso y hacerle una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia nos va a permitir ver no solo los infartos lacunares, sino que otras cosas más. Entonces, si aparece, hay que ir a buscar los factores que están predisponiendo a esa enfermedad. Y como le dije, son múltiples. Hay que valorar vitamina B12, hay que valorar el nivel estrogénico en las mujeres, hay que valorar el colesterol, los triglicéridos, hay que valorar, en algunos pacientes hay que valorar el ácido fólico, porque también se ve alterado en estos pacientes. Hay que hacerle monitoreo de presión arterial mañana y noche, porque hay pacientes que presentan hipertensión reactiva. Está normal la presión, pero por el día, si es ajetreado, se puede elevar la presión. En muchos de estos pacientes hay que valorar el nivel de cortisol. Entonces se hace cortisol en la mañana y se hace cortisol en la tarde para ver si hay variabilidad en el cortisol. Debería de haberla, sí, pero hay unos parámetros que uno valora para ver si entra dentro de los rangos. Si los rangos están alterados, entonces hay que ir a buscar alteración suprarrenal, porque una alteración suprarrenal puede predisponer a eso. Como le digo, es bien complejo. O sea que entonces cualquier paciente que tenga como un síndrome metabólico, por ejemplo, causado por cualquier otra patología, puede presentar esto. Podría llegar a presentarlo. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo. Ajá. Y más todavía si es paciente femenina. Perdón, si es una mujer. Sí. ¿Algo más? Gracias, doctor. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Pues por ahora todo claro, doctor. Oh, claro. Bueno, vayan estudiando estas 4 clases para yo avisarles cuándo van a hacer los examencitos. Va a ser un examencito del primer módulo, después va a ser el examencito del segundo módulo. Tienen el fin de semana para poder estudiar los temas. Eso le iba a preguntar, doctor, porque yo entré ayer y hoy en la mañana al campus y en el calendario me parece que el primero estaba para el sábado 23 a la 1. No están. ¿Fue error entonces? No, es que solo hice la plataforma, no tiene preguntas adentro, no tiene nada. No, sí, yo me fijé, pero, o sea, mi pregunta era porque me percaté que todo, o sea, el calendario estaba como ya estipulado, pero todos los módulos tenían la misma fecha. Entonces dije yo, ¿será que el doctor se equivocó o al momento de ingresarlo o No, la información de las clases todos, hubo algún error? todos se crearon para la misma fecha, pero es porque no se les ha puesto Ujú. fecha definitiva y no se les Ah, han ok. puesto preguntas todavía. Sí. Y no se Ok. preocupe que va 24 horas antes del examen, yo les voy a avisar, pero lo que quiero es que vayan estudiando ya. Ah, No, está bien, doctor. si le doy más, pregunta. ¿Ya empezaron a estudiar? Sí.
Sí, doctor, claro que. Todo. Cuando mires a fecha ahí, mañana sábado a la 1, Dios mío, dije. No, no se preocupe, siempre les voy a avisar con tiempo. Gracias, doctor. Vaya pues, Gracias. buen fin de semana, pero estudien. Bueno. Sí, doctor, gracias igual.